No, ya, profe. Ya, ya cargó. Ok. Ya, listo, profe. Entonces, ténganmelo, que tengo que buscar acá un par de cosillas. Porque, porque es que esto es una locura, en serio que esto, cuando lo veamos ustedes van a decir como que en serio todo esto pasó, y sí, todo esto pasó, esto parece una novela, esto parece un... Bah, Latinoamérica es un chiste. Profe, Dímelo. ¿alcanzaste a revisar los talleres de ayer? No, no, porque yo los recibí hasta ayer por la noche. Yo sí vi que me llegaron varios, pero no los revisé. Uy, qué pena, profe. Yo lo hice en la tarde, solo que me puse a jugar y se me pasó por completo enviarlo y por aquí en la noche. No hay problema. Aquí, por ejemplo, me acaba de llegar que dice que de Daniel López. Bien, entonces, ¿Puedes decir algo rápido? ¿cómo? ¿Me puedes dejar decir algo rápido? Dime. Eh, Oigan, es que ustedes nunca me enviaron los grupos de biología y necesito que me los envíen porque para mañana es la exposición. Envíenmelos todos. ¿Quién quedó sin grupo luego? No, pues es que hay varios sin grupo, por eso digo, pero pues por Pero favor. si no dicen también ellos. También y todo, ¿cierto? Mm. Juliana, buenos días. Estábamos esperando. ¿Me escuchan? Sí. No, profe, no lo escucho. No, profe, no lo escuchamos. Es que estaba Sí, en profe. silencio. Estaba callado, por eso no me escucho. Es que, profe, estamos poniendo la atención al título, que está un poco complejo. Sí. Sí, está, uff. Son cosas que, uff. Bien, separación de Panamá. Estas son las situaciones. ¿Qué se puede decir de esto? Curiosas, dolorosas. Supongo que en la época de 1903 esto debería haber sido una locura. Bueno, empecemos por eso. Esto es un hecho que sucede en 1903, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esto, no? O sea, esto lo tuvieron que haber visto ustedes, porque pues ni modo, porque Yo lo vi esto, como en cuarto, creo que en quinto o algo así lo o mismo. sea, si la última vez que lo vieron fue en quinto y ya me enviaron su taller, está mal hecho el taller, digo, la línea de tiempo. ¿Bien? Ok. Solamente para que lo sepan. ¿Por qué? Porque la separación de Panamá, esto se toma como una consecuencia directa de la guerra de los 1000 días. ¿Sí? Ay, profe, no nos vaya a dar tan duro en esas cosas, porque Sí, señor. Profe, que Yo su tengo risa una me da pregunta. miedo. Eso significa que va a pasar algo malo. Pero es que si les digo, si no tienen este está mal y me dicen no nos vaya a dar tan duro, pues yo ya sé que no lo pusieron. Eso da risa. No, profe. Bien. Profe, Eh, yo tengo una pregunta. ¿Núñez tuvo que ver ahí con la separación de Panamá? sí, un poquito. Pero Al inicio, ¿cierto? sí, nosotros Ah, vamos a ver una otra parte de la historia, ¿sí? Vamos aquí a colocar una cosa así súper guay, súper lo que pasó al comienzo, porque hay una situación un poco más de fondo que hace que todo esto se vuelva, no sé ni siquiera cómo llamar. No sé si es gracioso, curioso, doloroso. Eh, el caso es que todo esto se volvió una locura. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí? Profe, yo no lo Sí, escuché, ¿qué profe. cosa? Bueno, más o menos.
estaba diciendo que aquí hay una serie de situaciones que hacen que todo esto tenga unos tintes un poco diferentes, ¿sí? O sea, que pasen ciertas cosas un poco extrañas. Vamos a poner acá del lado de las de consecuencias de la Guerra Fría, vamos a colocar una cosa que va a ser la historia panameña, ¿sí? Y por otro lado, acá vamos a colocar una cosa que se va a llamar la historia colombiana. Aquí hago referencia a qué me refiero con estas dos. Estas son las dos versiones desde Panamá y desde Colombia que tiene este suceso, ¿sí? Porque es que esta vaina está cargada de muchos significados, de muchos sentidos, de muchos eh, intentos de justificar ciertas cosas de una u otra manera injustificables. ¿Listo? De lado y lado. O sea, no es que esta historia sea la verdadera y esta sea la falsa. Pero para los que recuerdan esto cuando lo vieron en cuarto de primaria, la historia panameña, y no, esto lo debieron haber visto, no sé cómo cuarto. La historia panameña nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir, eh, primero, Panamá es el último, ese último, qué horror, es el último reducto de las fuerzas liberales, ¿sí? ¿Último qué, profe? Reducto, el último bastión o el último guarnición, o sea, el Ah, último ok, lugar ok, de ok, ok, ok. concentración Sí, sí. de reducto de las fuerzas liberales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que Panamá se había convertido en un punto clave y estratégico en la Guerra de los Mil Días para los liberales, ¿sí? Aquí se concentraban más o menos unos 1000 a 4000 hombres de reserva que tenían las fuerzas militares liberales que estaban luchando contra las conservadoras. Entonces esto le daba a este istmo, ¿saben qué es un istmo? No, no. Un istmo es un pedacito de continente que une, un pedacito delgado de continente que une dos partes del continente, ¿sí? Algo así como toda la parte de Centroamérica del continente, eso es un istmo, porque es como un hilito que conecta los dos continentes. Bueno, el mismo continente, las dos partes, el norte y el sur. Entonces, este reducto va a ser muy importante a lo largo de esta guerra. Sin embargo, esto es historia panameña, o sea, visto desde el punto de vista panameño. Por esto, por esta razón, Bogotá, o la nación, pero digamos Bogotá como distrito capital, eh, olvida Panamá. ¿Qué quiere decir que olvida Panamá? Lo mantiene en el olvido, lo mantiene alejado, no le pone cuidado. Y Panamá está como que, oye, párame bolas. Y Bogotá le dice, no, tú eres liberal, yo soy conservador, somos mundos distintos, no podemos estar juntos. Y por lo tanto, esto va a generar una gran tensión entre Bogotá y Panamá. ¿Sí? ¿Vale? Hasta acá, ¿claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Listo, sí, señor. Bien. Entonces, eso va a comenzar a tener ese tipo de situaciones y aparte, la Guerra de los Mil Días va a descubrir tres grandes situaciones en Colombia que, digamos, van a generar un quiebre no solamente con Panamá, sino con muchas eh, zonas del país. La primera de ellas es obviamente, la guerra entre liberales versus conservadores, que esto va a ser un quiebre, digamos, de gobierno.
¿sí? Es decir, un quiebre en la forma como se gobierna. Pero no va a ser el único quiebre que va a tener Colombia en este momento, porque vamos a tener también un, un quiebre entre el proteccionismo versus el libre cambio. ¿Sí se acuerdan de qué es esto? ¿Qué es el No, proteccionismo y profe. el libre cambio? No lo vimos completo en el Sí, primer profe, periodo. yo quiero hablar. Díganlo. El proteccionismo es que trata de como de conservar la materia prima, o sea, la materia prima colombiana se vende en el territorio colombiano y el libre cambio pues es que países intervienen en el comercio En la colombiano economía. pues Sí. trayendo ellos y nosotros exportando. En cambio el proteccionismo pues lo que hace es nosotros vendemos lo de nosotros pues en nuestro territorio. Yes, sí. ¿Ya no? Sí, es una forma de verlo en general y está muy bien. Digamos que en palabras un poco más precisas sería que en el proteccionismo el Estado se encarga de hacer que prime el comercio nacional al comercio internacional y de proteger las empresas nacionales. Y en el libre cambio, sí, todo el mundo vende y compra lo que se le da la gana de donde se le da la gana. Esa sería la idea, así como más general. Pero sí, lo que dice Daniel es completamente correcto. Y también entre federalismo y centralismo. Que esto, bueno, ya copiaron esto acá arriba. Bueno, sí. Esto va a ser un choque en lo político. ¿Sí? Es decir, tenemos diferentes estamentos de la sociedad que están en un choque constante, que no se ponen de acuerdo. Y ese no ponerse de acuerdo ha hecho que no solamente Panamá, sino varias regiones del país se sientan un poco olvidadas. Y estamos en medio de una guerra, bueno, sí, estamos en los años 1900, en medio de una guerra civil en Colombia con miles de muertos en la espalda y los campos llenos de sangre, los ríos llenos de muertos, toda la cosa. Entonces todo esto va a generar tensiones con muchas zonas, ¿sí? Hay un tercer elemento que, digamos, podríamos llamarlo como algo así como un mito panameño, y es el mito de la necesidad de libertad, ¿sí? Es, Profe, el federalismo y el centralismo, los conservadores peleaban por el centralismo, ¿verdad? yes, los conservadores eran centralistas, los liberales ya habían mostrado que eran más federalistas. Profe, pero no, o sea, no sé si lo estoy diciendo de una forma ignorante, pero este país no es como muy pequeño para que sea de federalista. Pues realmente fue federalista durante muchos años, comillas, comillas, unos 20 años, si mis cuentas no me fallan, del Pero, 63 al 83. pero una pregunta, si, digamos, justo ahora el gobierno se volviera federal, todo, o sea, habría como un desequilibrio económico. Claro, claro, porque mucho de lo que tenemos hoy en día es centralizado en Bogotá. Entonces, cuando se hacen federales, quiere decir que cada departamento se encarga de la gestión de sus propios recursos. Y Se Bogotá caería, y se Cundinamarca, caerían, hay zonas que se caerían, o sea, que bajarían su nivel económico, porque, por ejemplo, Cundinamarca, o bueno, Cundinamarca sí, pero Bogotá como es un distrito especial, si separamos a Bogotá de Cundinamarca, Bogotá realmente no produce nada. Eso iba a decir el café, todo, la comida. Por eso, Cundinamarca sí, pero Bogotá no. No, o Y sea, por Bogotá ejemplo, sin eso, quedaría eh, sin eso. exactamente. Entonces eso sería un se perdería descalabro. toda la industria productora. Tendríamos exactamente las centrales de industria, algunas zonas francas, pero pues eso genera ciertos roces y ciertos choques entre los diferentes departamentos que pasarían a ser estados. Ujú. Profe, ¿Cómo? yo quiero preguntarle algo, profe. Dígalo. Digamos, es que en el sistema de votación de Estados Unidos,
pues cuando, digamos, si un partido pues gana un estado, digamos, o sea, es que no, o sea, no entiendo eso porque, digamos, eso no es Ah, tan ya, ya. democrático, ¿no? ¿Puedo Eso no, explicarlo digamos, yo? no, o sea, no es de explicarlo, sino que tengo una duda. Eh, digamos, ese sistema de voto no es tan democrático porque no se tiene en cuenta el voto de la persona, sino, o sea, digamos, hay un momento en el que ese voto se vuelve nulo cuando se convierte el otro partido, ¿me hago entender? Sí, Pero una Entonces, pues, pregunta. no tiene como sentido, es un sistema democrático diferente y sí, hay gente que, por eso es que uno ve en esas campañas decir, gané el estado de tal o gané el estado de cual, y hay estados que tienen más peso que otros. Pero eso no es antidemocrático, de hecho, usa la democracia a su favor, ¿no? Sí, Para que sea algo más organizado como tal. es que sí, la democracia no siempre es de representación directa. Exacto. Pero bueno, esta libertad panameña parte de una idea, digamos, no vamos a decir que es absolutamente falsa, pero tampoco es absolutamente verdadera, de que desde los tiempos de Bolívar, Panamá quería ser liberada como país aparte, ¿sí? Esto parte entonces de la idea de que Panamá quiere ser un país independiente, ¿sí? Que ella siempre sonó con ser un país independiente y que nunca se le dejó, ¿sí? Estas van a ser las ideas que están detrás de una historia de la separación de Panamá, ¿sí? Sin embargo, si bien es cierto, esto no deja de ser mentira, la realidad es que hay cuestiones mucho más grandes de fondo que van a hacer que Estados Unidos, perdón, que Panamá realmente se separe y todo eso va a estar metido a la mano negra de Estados Unidos, ¿sí? Hasta acá, ¿claro? Sí, señor. Porque es que ahora nos vamos a meter con una historia colombiana que, como todas las historias colombianas, esto es prácticamente un realismo mágico, una cosa súper absurda, extraña y loca que pasa acá. ¿Bien? Sí, hombre. Ok. Para el siglo XIX, recuerden que los siglos, el número del siglo es el año con el que termina, si ese 19 termina en 1900. ¿Sí? Para el siglo XIX, Estados Unidos había logrado, digamos, un control del Mar Caribe. ¿Sí? Había logrado un control de la zona del Mar Caribe y Estados Unidos, bueno, expulsando, Profe, ese control lo tenía Estados Unidos, sí, el control del Mar Caribe. sí. Esto no es control militar, no, esto es control económico de rutas de comercio y toda la cosa. Expulsando en el camino a España y a Inglaterra, ¿sí? Entonces, Estados Unidos logró conseguir este control. Digamos que si hablamos de finales, estamos hablando de 1880, 1870, ¿sí? Había unado un control bastante grande del Mar Caribe y por lo tanto había conseguido una fuerza bastante grande en el Atlántico Norte, ¿sí? Entonces, esto ya estaba como que full, listo. Estados Unidos controla el Atlántico Norte en las vías comerciales, patatín y patatán. El asunto es que Estados Unidos es un país tan grande que tiene un gran problema, y es que de costa este a costa oeste es un trecho bastante grande. Y transportar mercancías por tierra es muchísimo más costoso y difícil que transportarlas por mar, porque por tierra se corre con eh, todo lo que es, pues los caminos, gasolina, autos, todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces el transporte por mar va a ser la mejor forma de llevar y traer
grandes cargas a bajos precios. Bajos precios, comillas, comillas, porque ahora sí esto es carísimo. ¿Listo? Entonces, Estados Unidos, ay, esto es EEUU. Estados Unidos va a coger y va a decir, necesitamos una forma de conectar las costas, ¿sí? La costa oriental, la costa este y la costa occidental, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esta va a ser una necesidad que tiene Estados Unidos para continuar su proceso de expansión económica para finales de 1900. Esto lo va a llevar a que más o menos en el año 1878 haga un primer intento de construir el Canal de Panamá. O no, mejor no. En 1878 se da un primer intento, no propiamente por Estados Unidos, porque este intento, ¿sí me están escuchando? Sí, señor, sí, Sí, señor. señor, profe. Que se está saliendo Sí, señor. mucho. Sí, señor. Tenía miedo que se estuviera cayendo el internet. En 1878 se va a dar un intento de construir el Canal de Panamá por parte de Francia, ¿sí? Entonces Francia va a ser el primer interesado en construir este canal. Estas negociaciones se hacen obviamente Francia con Colombia. ¿Listo? En Por ahí sí 1800... Colombia nunca iba a decir que no. ¿Cómo? Colombia nunca iba a decir que no, ¿cierto? Pues no, realmente Colombia le interesaba esa vaina. O sea, pues A de todas todo maneras le era tenía que Colombia. O sea, interesar. Panamá era Colombia, entonces obviamente le iba a interesar. Eso yo no. ¿Sí? Es que sí, o sea, para Es que para el nosotros, transporte de mercancías, Vamos, claro. espera que no me estás dejando escuchar lo que el profe ahí estaba diciendo. es que para nosotros hablar de Panamá y Colombia inmediatamente es hablar de dos países diferentes. Pero hagamos, o sea, tengamos en cuenta que estas dos cosas en este momento en 1878 son la misma vaina, son el mismo país. Panamá era un departamento. Panamá era un departamento, exactamente. Sería como decir La Guajira, ¿sí? Uno no piensa en La Guajira como ajena a Colombia. Ah, ok. Olvidada tal vez sí, pero no. ¿Listo? Profe, Señor. Evo, señora, ¿sí? no sé, ¿qué? No te escuché. ¿Qué dice antes de Colombia? ¿Dice Francia? Sí, Francia, Ah, ok. Gracias. ¿listo? En 1878 se intenta hacer una construcción del Canal de Panamá, pero por cuestiones tecnológicas, es decir, no había la tecnología en la época, fracasa este intento, ¿sí? Los franceses, que siempre han sido más tercos que una mula, van a decir en 1888, hágale papi todo lo que quiera, la volvemos a intentar, y vuelven a intentar hacer el Canal de Panamá, ¿sí? Y vuelven a fracasar. Entonces, este proyecto fracasa en ambos casos, simple y sencillamente porque no hay la tecnología, ¿sí? Porque esta tecnología de momento no es suficientemente buena para construir una obra tan grande y tan compleja como el Canal de Panamá, ¿listo? Entonces, viendo esto, Profe, qué pena, profe. En 1888 lo volvió a intentar Francia, ¿verdad? sí, Francia. Viendo estos fracasos, Estados Unidos lo que va a decir es, ok, bien, o sea, esto es absoluto. Nosotros necesitamos conectar la costa oriental con la costa occidental. No hay forma. Esto es para allá, ¿sí? Pantier está. Pero, pues, Panamá ya vimos que está como complejo. Entonces, lo que va a decir Estados Unidos en el año de 1901, Estados Unidos va a decir, va a firmar
con Nicaragua para hacer el canal. ¿Sí? Es decir, el canal inicial, el canal que quería construir Estados Unidos iba a ser el canal de Nicaragua, no el canal de Panamá. ¿Listo? Esto con apoyo del Congreso. Congreso de EEUU, que es prácticamente, como es un país federal, es prácticamente la máxima autoridad en Estados Unidos, por más de que Trump diga que es él. ¿Listo? ¿Claro? Sí. Bien. 1901, nosotros todavía seguimos en guerra, ya Estados Unidos no quiere a Panamá para hacer su canal. Nosotros ya hemos intentado, bueno, ya se ha intentado 2 veces aquí en Colombia intentar hacerlo y no se pudo. Entonces nosotros dábamos como por perdida esta vaina, dijimos, ya no se pudo, ya lo van a construir en otro lado. No por nuestra culpa, ¿ok? Sino por culpa de situaciones de tecnología y otras cosas. Es decir, hasta el momento nosotros íbamos saliendo por la puerta grande porque íbamos bien. ¿Listo? Sin embargo, va a haber algo que va a suceder entre 1888 y 1901, ¿sí? Que va a hacer que va a aparecer un tipo que se va a llamar, bueno, en 1896 va a pasar algo, ¿sí? Va a pasar algo grave, 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 grave. Y no tanto grave, sino aquí es donde comienza el acabose, el fin de Panamá en Colombia, ¿sí? Van a haber 2 personajes, uno que se va a llamar William, Profe, Estados Unidos es el que firma con Panamá, ¿verdad? sí, Con Nicaragua, digo. con Nicaragua. William N. Cromwell y Profe, una pregunta. Evo. Digamos, si se hubiera construido el canal de Nicaragua, ¿Nicaragua seguiría actualmente siendo parte de Centroamérica o pasaría a ser Norteamérica? No, seguiría siendo en Centroamérica. Igual Ah, que listo. Panamá sigue siendo Centroamérica. Pero si no se hubiera construido el de Panamá, sería en este momento Suramérica, ¿cierto? Panamá, no, Panamá seguiría siendo Centroamérica. Desde siempre se ha mantenido eso. Sí, eso Uy. no cambia. O sea, Colombia estaría en Norteamérica, ¿y qué? Suramérica y Centroamérica. Ah, Uh, Y De hecho, nunca ha hecho parte de Sudamérica, Panamá. exactamente. O sea, eso no cambia con la distribución de los países. Bien, bueno. entonces, William N. Cromwell y Bonau Varilla. William va a ser un empresario y Bonau va a ser un ingeniero, el ingeniero francés que se va a encargar de esta construcción, de esta primer intento de construcción. Van a coger y van a decir, a decidir ellos dos, y especialmente Cromwell, van a negociar los derechos del canal francés de Panamá. ¿Sí? Es decir, ellos van a coger y le van a decir a los franceses, miren, Estados Unidos ya no va a hacer el canal de Panamá en Panamá. Vale, Estados Unidos ya no va a hacer el canal de Panamá, lo va a trasladar a Nicaragua. Si ustedes se quedan con esta empresa, con todo esto, ustedes van a perder plata, porque ya no van a tener quien use el canal. O sea, si lo logran construir, pues Estados Unidos ya está haciendo el suyo. Y segundo, ustedes ya se dieron cuenta que no lo pueden construir. Entonces, pues véndanme esa empresa. Es lo que les va a decir Cromwell. Va a decir a los franceses, véndanme eso, ustedes se deshacen
esa mala decisión, por no decir otra palabra, y yo me encargo. Yo trabajo como que tenga que hacerlo, no sé qué, y sí. Y entonces los franceses le van a decir, ok, sí, toma nuestra empresa. ¿Sí? Entonces Cromwell se hace dueño de la empresa que estaba construyendo el canal de Panamá y crea una empresa que se va a llamar de Panamá Canal Company of America. ¿Sí? Entonces aquí comienza una nueva historia para el canal de Panamá. ¿Claros hasta acá? Sí, profe. Señor, ¿Sí? Profe, ¿y qué año es? ¿1896 o Este 1900? sí, este es en el 96 y ahí para acá. Ah, O sea, inicia en el profe, 96, pero es un largo trecho. Señor, el dinero que se recauda en el canal de Panamá, a qué gobierno se le otorga? durante unos años se fue para Estados Unidos para pagar el canal. Panamá tiene, lo puede usar cuanto quiera después de, no me acuerdo cuántos años, como 20, 30 años. Creo que el dinero empezaba a llegarle a Panamá. Y Colombia tiene paso gratuito por el canal a Ok. perpetuidad. Y aparte le pagaron como 20 millones de dólares. O sea, le pagaron un dinero en desagravio por haber perdido Panamá. ¿Bien? No, no fue tanto. Fue menos. ¿Bien? Profe, Dime. te falta la tilde numérica. Espérate que no te escuché nada. Es que tienes el micrófono muy lejos o no sé qué pasó. Faltó la tilde numérica. No, No ¿alguien se me te entendió? escucha. No se le escucha. Creo que tiene mal internet. Sí, creo que tiene mal internet. Seguí, profe, seguí. Téngalo. Activo Ay, el chat. ya. Ah, es que Luna sí tienes hambre. Que la tilde, profe. Pero está en inglés. ¿En dónde? Dice que en Panamá Canal No, Company. porque está en inglés, sí. Entonces, Sí. en inglés no tiene tilde. La tilde. No me regañen. Bien. Ja. Sí, ya tengo activo el chat. Entonces, ¿cómo vamos acá? Panama Canal Company. Esto va a ser una compañía con nombre inglés, pero esta compañía va a ser francesa. ¿Sí? Porque compró, o sea, Estados Unidos, bueno, Cromwell compró los derechos de esta compañía a Francia. Es decir, compró la compañía de un francés, pero no como que hizo emigrar la compañía. Entonces la compañía en sí es francesa. ¿Vale? ¿Listo? Listo. Pero más adelante no. Profe, O sea, ¿actualmente eso es público o también es de una compañía? Oye, no sé. No sé si el canal de Panamá sigue siendo de una compañía. De pronto gestionado por una compañía. Sí, de pronto ¿cómo es que se llama esto? Mm, administrado. Eso, administrado por una compañía privada, como por ejemplo las carreteras. Las carreteras son de uso público, pero administradas por una compañía privada. Ok. Profe, y en esa época no era algo fuerte lo de las drogas, porque ellos también abrían paso a eso, ¿no? A la distribución. Todavía no es tan sentido. O sea, si hay un comercio de drogas, principalmente La drogas mafia naturales. italiana, ¿no? No, porque es que la mafia se va a encargar más de los negocios del bajo mundo, entendidos como el lavado de dinero, Contrabando. contrabando, pero de alcohol y tabaco. Van a Profe, ser Ah, por la prostitución. prohibición. la prostitución y bueno, todo ese tipo de cosas, asesinatos y tal. Pero todavía la droga como tal, como la cocaína que vivimos hoy en día, no. De pronto algo de marihuana, de pronto algo
poco de opio. Ese sí, el opio va a ser una droga muy fuerte, especialmente en Asia. Entonces, las mafias francesas y estadounidenses van a tener una relación fuerte ahí con el opio, pero no como la coca. Nunca me había escuchado opio. ¿No habían escuchado opio? Sí. Sí, los opiáceos. Sí. Bien. En canciones, profe, en canciones. Ah, Yo no. bien. Esas canciones que escucharé de años. Esta Panama Canal Company of America va a tener una condición especial y es que su contrato para el Canal de Panamá se va a acabar en 1904. ¿Sí? Esta es la fecha límite. Si no acaban el canal en esa fecha límite, pues ellos pierden los derechos de lo que estaban construyendo. ¿Vale? Y por lo tanto... O sea, no la compraron, sino que había un contrato. Sí, o sea, un contrato de trabajo. Hagan de cuenta, yo contrato a esta empresa para hacer tal obra y si no la termina hasta tal fecha, pues no la termino, la obra vuelve a ser mía. Pero ¿cómo así? Entonces, si era de Cromwell, pero tenía un contrato que podría ser que la perdiera. Eso Sí, no, en 1904. Por eso es que los franceses se apuran a venderla. Porque ellos dicen, es que si no lo terminamos antes de 1904, nos jode. O sea, perdemos toda la inversión y esta inversión que tenían ellos era de 250 millones. ¿Sí? de dólares de la De época. dólares. Entonces ellos dicen, no, nana y cucas. Yo prefiero que me paguen una parte, creo que les pagaron como un tercio, les pagaron súper poquito, pero por lo menos no pierdo todo. ¿Sí? Pero entonces eso era una pérdida de tiempo como tal. Sí, por eso era que querían vender. Entonces, Cromwell, él sabía de esto, él sabía que en 1904 se acaba ese contrato y por eso es que la compra. ¿Sí? Cuando compra y convierte a esta nueva empresa, es lo que va a empezar es un proceso que se llamó la americanización del Canal de Panamá. Americanización del Canal de Panamá, que consistía en que él iba, como era un empresario, él iba a hablar con sus amigotes empresarios y les iba a decir, venga, cómprenme acciones del Canal de Panamá y yo, y luego véndanlas al gobierno estadounidense, ¿sí? Es decir, cómprenmelas a mí, véndanlas al ¿Pero gobierno. a quiénes se lo decía? ¿Americanos? Así, a empresarios americanos. Entonces sí. A mí, véndanselos al gobierno estadounidense y con eso ganamos ahí un dinerito, ¿sí? En las acciones iniciales de esta compañía eran de $5,000, ¿sí? $5,000. La inversión de la compañía era de $5,000 y las acciones que se vendieron por $5 millones. ¿Sí? Toda esta americanización generó un costo total de $5 millones. O no un Pero, costo, profe, una ganancia, sí, dígamelo. ¿5 millones de la época o Sí, de la actuales? época, de la época. Ush. O sea, esto era un platal, una cosa espantosa, una vaina, Dios mío Pero bendito. entonces tuvo que ser un proceso súper rápido. Eso fue una vaina de Tuvo que 4 ser años. fugaz esa vaina porque, Rapidísimo. Entonces, listo. Ya teníamos la compañía, ya estaba haciéndose parte de Estados Unidos. Ahora lo que nos faltaba era devolver esta negociación con... y extender el contrato. No. Esta negociación con Nicaragua, ¿sí? Entonces, para detener esta negociación con Nicaragua, lo que va a hacer Cromwell es decirle al Congreso de los Estados Unidos, le va a mostrar unos postales, unas estampillas postales de volcanes de Nicaragua. Hacía poco había habido una explosión de un volcán en Nicaragua, explosión que no fue significativa, pero fue bastante alarmante. Y pues entonces el Congreso de Estados Unidos quedó asustadísimo, dijo, si nosotros construimos el canal en Nicaragua y en uno de estos berracos volcanes explota, nos
daña el canal. O sea, baila. Entonces como que van a decir, uy, no, yo como que me retiro de ese negocio, como que me abro del parche, y Estados Unidos se va a retirar del canal de Nicaragua. Y va a decir, no, ya no le voy, yo había firmado, pero de malas, ya no quiero. ¿Sí? Entonces, todo esto sucede en 1912, ¿sí? Dejándole vía entonces a Cromwell para continuar la construcción del canal de Panamá aquí en Panamá, del canal aquí en Profe, Panamá. ¿y todo ese dinero era de impuestos? Todo este de acá, Sí. sí, digamos que venía de los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. Pero era mucho dinero, ¿no? O sea, Muchísimo. como para tomar el riesgo de que no sirva de nada. De que sí, pero pues lo hicieron y ganaron. Pero ¿Listo? lo bueno de que sea un recaude a base de impuestos es que pueden hacer que los ciudadanos lo olviden, ¿no? O sea, Sí, no les dicen para qué son tantos impuestos, sino que simplemente lo recaudan. simplemente los cobran y Entonces, ya, se entonces acabó. es como si el ciudadano fuera ignorante y no lo supiera. Exactamente. Entonces, Pero igual también es obvio, ¿no? Que los impuestos serían usados para eso, ¿no? O sea, la comunidad ya debía saber a sí, dónde pero es que estarán. No como tal. recuerden que esto le servía a América, ¿sí? O sea, esto era algo necesario para América, porque esa era la forma como conectarían la costa este y la costa oeste. Entonces el pueblo estaba feliz con que se haga el canal, donde sea, pero que se haga, ¿sí? Sí, señor. En- entonces, Panama Company of America en 1902 va a tener dos cosas. Va a tener el apoyo del Congreso de los Estados Unidos, va a tener la compañía para construirlo y va a tener los fondos para hacerlo, ¿sí? Lo que le va a hacer falta entonces va a ser un contrato con Colombia. Con Colombia. ¿Listo? Contrato con Colombia. Entonces, la empresa como tal es francesa. Entonces, aquí en este contrato van a haber tres partes que hacen. Francia, por la empresa, Francia no, Francia. Francia por la empresa, EEUU, porque va a ser el que va a poner la plata, y Colombia, porque va a ser el que va a poner el territorio, ¿sí? Entonces, todos estos van a estar metidos en este contrato, ¿vale? Como cláusula del contrato, va a salir una cosa que dice, eh, Estados Unidos pagará 40 millones de dólares, 40 millones de dólares a la empresa de Francia por los derechos del proyecto, ¿sí? Entonces, Estados Unidos le tendría que pagar a la empresa, pues como ahora él es el que se va a adueñar del proyecto, estos 40 millones de dólares, ¿sí? Y va a haber una segunda cláusula que esto va a ser lo que va a resonar en todo el mundo, excepto en Colombia, a pendejos, que va a decir 20 kilómetros de para arriba y de para abajo del canal son propiedad estadounidense. Es decir, Estados Unidos tiene el derecho sobre los 20 kilómetros hacia el norte y hacia el sur del canal, y es decir, tiene derecho absoluto sobre ellos. Tiene derecho a explotarlos, a venderlos, a transformarlos, a lo que sea, ¿sí? El primer contrato que había puesto Francia con Colombia, en la empresa francesa original con Colombia, decía solamente 50 metros, ¿sí? No 20 kilómetros. Entonces, pues, obviamente esto va a hacer que Colombia dude. Sin embargo, lo que va a hacer que Colombia dude aún más va a ser estos 40 millones, ¿sí? Porque estos 40 millones va a hacer que un personaje llamado, se me olvida el nombre de este man, porque marroquín,
Marroquín, que era en ese momento vicepresidente, y era el encargado de la gestión del canal, va a decir, yo quiero. ¿Sí? Es decir, él se va a poner rabón porque no va a obtener esta tajada de los 40 millones de dólares que le iban a dar a la empresa francesa. ¿Sí? Entonces va a decirle a América, a Estados Unidos, por debajo de cuerda, va a decirle, y no, ni siquiera sin decirle, él va a pensar, bien, estamos en 1902, no, 1903 ya estamos, estamos en 1903. El contrato con la empresa francesa se acabó en 1904. Entonces, si yo me espero hasta 1904, pues Estados Unidos no va a tener que pagar esos 40 millones a la empresa francesa y por lo tanto yo puedo hacer ahí un arreglito para que me den una tajada a mí. ¿Sí? Esa va a Pero ser la idea. pero es ¿Cómo? una mala idea, es una mala idea. Claro, nosotros sabemos que es una mala idea porque es que esta empresa de Francia es realmente estadounidense, porque ya se había hecho la americanización del canal de Panamá. Entonces, Pero Marroquín sabía. no sabía porque no tenía idea para No, nada. pero entonces, ¿por qué no se hizo? Entonces, Estados Unidos realmente estos 40 millones de dólares que tenía que pagar por los derechos, se los estarían pagando a ellos mismos, porque la empresa ya era suya, ¿sí? O sea, ellos tenían el control de la empresa si la empresa dijera que era francesa. Entonces a ellos esos 40 millones de pesos ni siquiera era una ganancia ni una pérdida, era una forma de lavar ese dinero para podérselo quedar. ¿Sí? Porque era una forma de Pero decir, yo pagué entonces, 40 millones. pero ese era el plan A, o sea, ese era el plan A para poder construirlo sin perder tanto dinero. Exactamente. Entonces, claro, cuando Estados Unidos cogió Marroquín y les dijo, y cogió y dijo, yo quiero, y no sanciona el proyecto, o sea, no acepta el contrato, pues Estados Unidos va a decir, no, mijito, usted no acepta, pues comenzaron a mover todas las cosas dentro de Panamá para hacer que Panamá se separara. ¿Sí? Y esto, la separación de Panamá es una cosa súper expresa, porque inicia el... Pero ¿a quién en estaban octubre. convenciendo al gobernador? ¿O cómo funciona en ese momento? Sí, convenciendo al gobernador de ese momento. Entonces lo que hacen es que llegan a Estados Unidos, que llegan a Panamá, se reúnen el gobernador del tiempo de Panamá con este man, con Cromwell, y le dice, señorito Cromwell, ¿cómo vamos a hacer ahí? Cromwell le dice, mire, sepárese, yo le presto tropas, Estados Unidos le presta tropas, le presta el barco, le presta lo que usted necesite. ¿Sí? O sea, lo enriquece económicamente. Exactamente. Entonces, este proceso es un proceso que se da el 3 de noviembre, entre el 3 y el 4 de noviembre de 1903, Panamá se declara independiente, ¿sí? Y nosotros nos venimos a enterar aquí en Colombia, o sea, en Bogotá, hasta el 6 de noviembre, 3 días después, Pero es que si era un departamento olvidado. es que exactamente, o sea, nos enteramos 3 días después de que habíamos perdido Es como si Panamá. alguien se apropiara de la Guajira. Nos enteramos un mes después, mejor dicho. Y entonces, claro, 3 días después llegó Bogotá y le dijo a Panamá, mire Panamá, piénselo, razónelo, vea, yo la quiero usted, no se vaya. Yo prometo cambiar. Incluso le Los dijo, tú, panameños no me jodan, chaval. exactamente, el Bogotá le dijo, tú lo eres todo para mí, es más, te doy todo lo que tengo, te vuelvo capital de la República. Y Panamá le dijo, Nanaico, ya me fui, hermano. Y así Es que era una oportunidad re buena porque lo iban a enriquecer económicamente sin mover un dedo. Es claro, verdad. O sea, claro. solo prestando territorio y ya, nada más. Entonces, claro, todas las ganancias que entraran ya no entrarían a Colombia, entrarían solamente a Panamá. Entonces, si se dan cuenta, todo esto pasó simple y sencillamente por quererse quedar con 40 millones de dólares.
perdimos todo territorio panameño. Pero por igual culpa tarde o temprano Panamá se habría independizado, ¿no? No. Por el simple hecho de que había... No. Panamá no se hubiera independizado. Es que solamente ver lo que sucede después, Panamá entra en una segunda patria boba, digan ustedes. Porque Panamá no tenía la experiencia para gobernar. Y hay zonas ahorita de Panamá que tienen una pobreza bastante grande. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasó con todo el dinero que quedó del canal? Pues el dinero del canal se lo llevaron Cromwell y sus tesos y a Panamá le dejaron un poquitico nada más. Pero es que por contrato era suyo por derecho, o sea, porque uno Panamá no pide nada, casi nada, literal. Entonces, ¿qué podrían esperar? Sí, o sea, O sea, se por ve el como orden. algo injusto, pero es que en el fondo no lo es algo que por su mismo contrato iba así, entonces, Sí. ¿qué se le hace? Pero, ay, Dios mío, esta es una situación que uno dice, por Dios, ¿cómo se les ocurre eso? Si se dan cuenta, esto fue todo una triquiñuela para hacer ese canal. Y todo auspiciado por este man, William Cromwell, que de ahora en adelante es mi héroe. Que profesor de qué, de la Casa de Papel, no nada. Aquí los tesos están acá en la vida real. Sí. Bien, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Todo bien, todo bien. Bien, entonces, quedan 5 minutos de clase. Entonces, chicos, nos hablamos ahorita en la otra sesión para el quiz. Acuérdense que esto entra en el quiz. ¿Listo? Ah, ¿en serio? Uy, Ok. profe, eso es ilegal, ¿Por qué? porque lo acabamos de... Y pues con más veras lo tienen fresquito. Profe, ¿este video lo Bueno, ok, vas a subir hágale. Sí, también? este video se está grabando y ya lo subo en un momento. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno,